Las ciudades son abruptas y desconsideradas con personas que han de sortear barreras a cada instante. Pero hay obstáculos en la vida que son más difíciles de superar que los físicos. En aquel momento, con unos términos médicos difíciles de entender, estaban diciendo que yo era portadora de una enfermedad y que por tanto había que evitar que tuviera hijos con esa enfermedad. Tenía ya una edad en la que eso podía ocurrir y entonces pues, había que evitarlo y me iban a hacer una ligadura de trompa. La esterilización forzada en personas con discapacidad no es asunto del pasado remoto. En España fue prohibida hace apenas 4 años y son muchas las mujeres que fueron sometidas a esta operación. Gracias. Pero algunas, como Rosa, se rebelaron. El 2 de diciembre de 2020 se derogó la esterilización no consentida. Entre 2008 y 2020 se registraron en España un total de 1.144 resoluciones sobre esta práctica, lo que refleja la magnitud de un problema del que se habla poco. A día de hoy, investigaciones, estudios y testimonios ponen de manifiesto que hay muchos más casos de los que reflejan los datos oficiales. Yo nací en el 67 y estamos hablando de mis 16 años. El médico nos pasa su consulta privada. Entonces íbamos a su consulta privada, pero a las pruebas médicas nos derivaba al Hospital de La Paz. Y la idea era ingresarme al día siguiente de La Paz a hacerme la ligadura de trompa. Esa era la idea principal de él, su intención. Y su sorpresa fue no hacerlo. Utilizó términos que yo, sería muy mal pensada, pero yo creo que lo hizo para que no lo entendiéramos. Lo que no contó, que yo lo estaba entendiendo. Entonces, claro, cuando eso ocurre, yo, que estaba acostumbrada a estar muy calladita, muy educada ante el médico, yo sé que la lié, yo sé que chillé, yo sé que me jaleo y que dije que no, y que eso no se hacía. El médico se molestó y dijo que hasta ese momento mi padre había autorizado todo lo que él había pedido. Claro, mi padre ahí se plantó y dijo que no, que ahora se haría lo que yo quisiera. Si yo no quería, porque además era inmediato. Era ingresarme y al día siguiente se haría la ligadura de trompa. El médico hasta entonces me había hecho muchísimas pruebas médicas de muchos tipos. Con el tiempo yo descubrí que yo había sido su conejillo de India. En ese momento yo ya lo sospechaba. Él, lógicamente, para eso pedía la autorización de mis padres, siempre diciendo que era por nuestro bien. Mis padres han sufrido mucho. Y yo como madre lo entiendo, mis padres han sufrido mucho, 2 hijos seguidos, los 2 mayores con diversidad funcional. Yo muchísimos años después, bastante más reciente, he investigado sobre malos tratos, sobre las mujeres con diversidad funcional, sobre este tipo de temas, y dentro de esos malos tratos está la esterilización forzosa. Es una parte de los malos tratos que recibimos las mujeres con diversidad funcional. Entonces te das cuenta que lo de la autorización judicial era secundario. La verdad de las mujeres que he conocido es que simplemente con la de los padres se hacía, o con la del médico. No se contaba con nadie más. Una práctica que ha venido siendo hasta hace muy poco tiempo común en España y que sigue siéndolo en la mayoría de los países de la Unión Europea, pero muy poco visible en la sociedad. Aunque personas muy activistas como Rosa o investigadoras como la doctora en Ciencias Sociales Mercedes Serrato se empeñan en dar luz y enfocarla como una forma de violencia contra la mujer. Yo en mi tesis hablo de que es el fenómeno invisible sobradamente conocido. A veces es una forma de violencia propia que se ejerce contra mujeres, sobre todo con discapacidad, aunque no solo, y también en muchos casos es la consecuencia de una situación de violencia familiar, sexual, reproductiva, que al final termina en ese proceso de esterilización, pero que anteriormente a él ha habido mucha violencia
en el bagaje personal de esas mujeres. Experta en cuestión de género y discapacidad, la doctora Serrato publicó una tesis en la que analiza los procesos de esterilización en mujeres con discapacidad y sus consecuencias. La opresión interiorizada era la categoría central de mi investigación, es decir, es como una explicación genérica, una llave maestra que abre un poco la puerta a todas las cuestiones que atraviesan el fenómeno de la esterilización forzada. La opresión interiorizada es un concepto que no solo se habla de él en personas con discapacidad, también lo confrontan personas racializadas, población gitana. Es como las personas discriminadas interiorizan esa forma de discriminación, la asumen y se la creen. Otra cosa es que te rebeles ante eso y esa presión en algunos ámbitos de tu vida disminuya mediante pues eso, ¿no? Procesos de empoderamiento, procesos de autodefensa. El activismo suele ser la clave que te lleva un poco a esos caminos y entonces ahí hay una rebeldía. El caso de Rosa es un caso paradigmático por esto mismo. Rosa, yo llego a ella porque en una conferencia muy teórica sobre esterilización forzada ella pide la palabra y cuenta tranquilamente delante de un montón de personas que ella no conocía la experiencia que os habrá relatado a ustedes. Y ella tiene superado ese nivel de opresión, de esto que me pasó a mí es violencia, lo sé reconocer, lo sé señalar y te lo sé contar. Pero el daño estaba hecho. A mí se me clavó aquello y me marcó durante muchos años. O sea, yo ya estaba convencida de que yo no podía ser madre, porque estaba dañando a un hijo que no había nacido, que por cierto es falso. Aquello sanó cuando yo ya tenía cerca de 30 años, vamos. Tardó mucho, y entonces fue cuando yo entendí que la decisión de ser madre la tomaría yo si alguna vez la tomaba y bueno, la tomé pronto. Sí, no puedo explicar el porqué, pero a mi marido y a mí nos hacía mucha ilusión ser padres adoptivos. Directamente nos dijeron que una mujer con diversidad funcional no podía ser madre adoptiva. En aquel momento, digamos que yo ya tenía un caparazón y aquello no me hizo daño. Así como lo otro me había hecho sufrir mucho, aquello no me hizo daño. No pasa nada. Yo me hice unas pruebas genéticas para antes de decidir saber si de verdad iba a transmitir, pero ya no lo veía como un mal, como un castigo, era distinto. Las pruebas genéticas no llegaban, de hecho llegaron cuando mi hija había cumplido los 12 años, o sea que no llegaban, y como no llegaban, pues libremente decidimos ser padres, porque además mi vida tiene muchos momentos muy felices y merece la pena vivirla. La enfermedad es degenerativa y por tanto si no es con una pareja portadora no va a aparecer. Y así ocurrió. Pero cuando mi hija tenía 10 meses, de eso que de repente dices, oye, cuando dijeron que no podíamos adoptar, dijeron sin hijos, pero no dijeron nada de mujer con diversidad funcional con hijos. Y nos metimos en un proceso de adopción internacional, porque el nacional era muy lento. Y bueno, a día de hoy también tengo una hija adoptiva. Se iban solo 2 años. Mis hijas están bien educadas y son 2 mujeres libres de tomar decisiones, que eso creo que esa idea, habré tenido muchos errores como madre, por supuesto, porque nadie es la madre perfecta, pero que tengo 2 mujeres libres que tienen muy clara la vida, totalmente tolerantes con todo tipo de familia, con todo tipo de diversidad, que es algo que valoro muchísimo en ellas también. No es un caso frecuente, pero también hay que entender que son muy pocas las mujeres que quieren hablar o pueden hablar de este tema precisamente por eso, porque no han llegado a ese punto de empoderamiento en el que puedan identificar y puedan romper con el contexto que las llevó a esa situación de esterilización. Lo frecuente es que la familia induzca, apoye, fuerce, bien porque lo crean así, bien porque la familia está mal asesorada, tampoco se trata de culpar a las familias, pero bueno, con la información que tienen la mayoría de familias, tradicionalmente han decidido que lo mejor para una hija con discapacidad era que fuera esterilizada. Entonces,
Entonces la familia de Rosa además rompe también con ese tópico o ese estereotipo de investigación y también la apoyan en su decisión de mi hija no se va a hacer esto con 16 años por mucho que lo diga un médico de prestigio. Rosa, cuya dolencia neurodegenerativa la llevó pasados los años a la silla de ruedas y a la necesidad de asistencia personal, quedó viuda, con 2 hijas y en uno de los peores momentos de salud de su vida. Con el tiempo, decidió cambiar los aires de Alicante, donde vivía con su familia, por los márgenes del Guadalquivir en Coria del Río, donde se ha convertido en una incansable activista de los derechos de la mujer. Cuando me vine aquí, yo me vine sin mis hijas. Yo tenía todo el tiempo del mundo y ahí de verdad cuando cogí yo, además empecé con feminismo de la diversidad funcional, empecé fuerte y ya sí que me he movido mucho en asociaciones. Ahora estoy en ASENSE, que es la de enfermedades neurológicas. Soy la vicepresidenta de Vida Independiente Andalucía. Estoy en la plataforma Transvesista en la ciudad. Y vi que aquí en Coria del Río, hacía falta una asociación que englobara lo que es la diversidad funcional, que realmente no la había. Y ahí decidí empezar la aventura de formar esa asociación. Ya se nos va escuchando. Y esa es mi vida activista. Y te están diciendo, tú no sirves para cabeza de familia, tú no sirves para criar, tú no sirves para educar. Eso crea un problema interno en la mujer con diversidad funcional, una lucha de conflicto que no sabe quién es, que le amarga la adolescencia, que a veces lleva incluso al suicidio. Y nos vuelven locas, de verdad, nos vuelven locas. Todo el mundo opina sobre nuestra maternidad, todo el mundo, lo que le pasa a todas las mujeres, yo lo sé, pero con nosotras es que se ensaña. A veces, sus dolencias no le permiten ni siquiera hablar, precisamente cuando su palabra y su compromiso son tan útiles para dar voz a personas a las que continuamente la sociedad pone barreras. Pero no se detuvo con 16 años en una consulta de un prestigioso médico en Madrid, ni se detiene ahora. Sabemos lo que hacemos, sabemos lo que queremos y tenemos derecho a equivocarnos, como todo el mundo, con decisiones incluso tan importantes como ser madre.